¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día. Es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, también los que vienen por primera vez, pues es un gusto saludarlos. Esperemos que no sea la última. Y que no sea intermitente. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. No, que sea siempre. ¿Verdad? Aquí son bien recibidos también. Pues vamos a continuar con la palabra del Señor, mi hermano. Abra su Biblia, por favor, en la exhortación o la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 3. Es un gozo poder estar en la presencia del Señor. No sé cuántos de ustedes lo disfrutan, pero es un gozo estar en la alabanza, orar unos por otros, por las necesidades. Yo lo comentaba la semana pasada, ¿no? Como a veces es muy fácil olvidarnos de ciertas necesidades o de orar por los hermanos, pero cuando uno tiene la necesidad, pues todo el mundo quiere que ore por ti, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a apreciar la oración como un instrumento de Dios para ser usados por Él incluso, bueno, comenzamos a orar de una manera más profunda y disfrutamos los tiempos de oración y los tiempos de la palabra. Entonces, pues vamos a disfrutar también este tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la palabra de Dios? ¿Sí? Pues vamos a recibirla como los tesalonicenses, ¿sale? No como palabra de hombres, sino que en verdad es la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle lectura, Hebreos capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y lo dice la primera parte del versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones, que nos ayude, que nos enseñe, que nos abra el entendimiento, Señor, para poder comprender tu perfecta voluntad, y que nuestro corazón, Señor, sea transformado cada vez más a tu imagen. Gracias, Padre, por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos que pudieron asistir. Llénalos de tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo dirija completamente la palabra que ha de salir de mis labios, para que en todo seas tú exaltado y glorificado. Padre, gracias. Transforma corazones, Señor, que la palabra no sea infructuosa en ninguno de los corazones que estamos aquí, sino que todos los que estamos aquí seamos buena tierra, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, a ponerla por obra y a experimentar esos cambios que tú vas produciendo en nosotros, que nos van llenando y nos van dando sentido, propósito a cada día que vivimos en esta tierra. Padre, gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria, tú eres el único digno de recibirla, y disponemos nuestros corazones y este tiempo para adorarte a través de la obediencia, Señor, a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues continuamos con la serie que hemos estado llevando, mis hermanos. Jesús, nuestro más grande ejemplo. ¿Cuántos ya lo entendieron? ¿Cuántos han entendido que Jesús debe de ser tu más grande ejemplo? Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres y tenemos a un hombre, como comúnmente se dice, en un pedestal, va a llegar el momento en el que no nos va a dar un buen ejemplo. Va a tener alguna falla, alguna verruga en la nariz, algo, algún defecto que va a producir que nosotros caigamos completamente. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres fallamos, pero Dios no. Y el ejemplo más perfecto que podemos tomar para nosotros imitar y vivir es nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 9 de esta serie, que se ha titulado Jesús, mi ejemplo de fidelidad. ¿Cuántos hombres y mujeres fieles hay aquí? Y si no, esperemos que al salir tome una postura de fidelidad. Jesús, mi ejemplo de fidelidad. Dice la Escritura, según el pasaje que leímos, que Jesús es fiel al que le constituyó. ¿Quién es el que le constituyó? El Padre, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer
la fidelidad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos reconocer que Dios ha sido fiel en nuestras vidas? Indudablemente, mi hermano, todo hombre de manera directa o de manera indirecta ha podido participar de la fidelidad de Cristo. Lo reconozca o no lo reconozca, todo hombre, todo ser viviente creado a la imagen y semejanza de Dios ha podido participar de la fidelidad de Cristo. Todos, indudablemente. Ahora, antes de entrar más en el tema, quiero que tomemos en cuenta algo. Abre tu Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Es importante que tomemos en cuenta esto. Y es parte de algo que mencionó nuestro amado hermano Iván al momento de la alabanza. Y créame que no nos pusimos de acuerdo, pero es algo que es una realidad. En 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, ¿quién es él? Jesucristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Si es que decimos que permanecemos en él. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31, dijo que si permanecíamos en su palabra, entonces seríamos verdaderamente sus discípulos. Si permanecíamos. Y si permanecemos en él, dice la Escritura que entonces debemos andar como él anduvo. Y decía nuestro hermano Iván, el mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y si el Señor lo demanda es porque podemos hacerlo, ¿verdad? De modo que lo que está en la Escritura como mandamiento es porque realmente podemos llegar a cumplirlo. Es decir, que si el Señor nos demanda que andemos como Él anduvo, es porque realmente podemos imitar sus pasos. Porque no es una tarea imposible de lograr. No es algo que el Señor nos demanda. ¿Y cuántos saben que el Señor no le va a demandar nada a una persona que Él sepa que no puede lograr? ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha demandado que vuelen? No, porque no podemos volar, es imposible que volemos. Pero el Señor no nos demanda cosas imposibles, el Señor nos demanda y nos responsabiliza de cosas que son posibles. Y si permanecemos en Él, entonces somos sus discípulos, y si somos sus discípulos, tenemos que andar como Él anduvo. Es simple de entender. ¿Sí lo captamos? ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, mi hermano, la fidelidad está ampliamente relacionada con la perseverancia. Sin el correcto entendimiento de la obra de Jesús en la cruz, escúchame bien, no se podrá generar el suficiente gozo en tu vida para que te lleve a perseverar en gratitud y en fidelidad al propósito y a la voluntad de Cristo. Si tú no entiendes lo que Jesús hizo en la cruz, nada va a llenar tu corazón de gozo tanto como para que tú puedas perseverar en el propósito y en la voluntad de Dios. En un corazón, con una total gratitud. No se puede. Porque la obra en la cruz, mi hermano, es lo que debe de producir mayor gozo en tu vida. Ese gozo que con gratitud te lleve a permanecer en los caminos del Señor, buscándolo y cumpliendo su perfecta voluntad. Pero no hay nada que nos pueda llevar a hacer eso, sino el gozo de haber sido salvados por Él en la cruz. De una manera gratuita y por su gran amor y por su misericordia. ¿Qué significa esto, mi hermano? Significa que si vemos y tenemos al Señor Jesucristo como nuestro más grande ejemplo, entonces se va a producir una cosa en nuestro corazón. Se va a producir una necesidad en el corazón, se va a producir un deseo en el corazón. ¿Cuál es esa necesidad y ese deseo? El ser como Él. El querer, el anhelar ser como Jesucristo. El permanecer en Él y no solamente esto, sino andar como Él anduvo. Ese es el más grande deseo y la más grande necesidad del verdadero creyente. Ser como Cristo Jesús. De modo que comenzamos a trabajar para que nuestro carácter vaya siendo cada vez más semejante al del Señor. Repite conmigo, trabajar. Trabajar.
Porque el carácter de Cristo en nosotros no se forma de manera automática y como por arte de magia. No, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una perseverancia en las cosas de Dios. Entre más yo leo la palabra de Dios, más me lleno de Él, más escucho la voz de Dios, más sensible me hago a sus mandamientos y es más fácil que el Señor pueda trabajar en mi vida. Entre más yo escucho la palabra de Dios, entre más yo persevero en la oración, entre más yo practico la palabra, entre más yo busco dejar aquellas cosas que no agradan a Dios, entonces es más fácil que el Señor vaya produciendo en nosotros lo que le es agradable a Él. Porque así lo dice también el mismo autor de Hebreos, que Él produce en ti lo que es agradable delante de sus ojos. Pero para eso hay que trabajar. No es automático ni por arte de magia. Ah, Señor, dame más amor. Y llega el Señor y con una varita mágica te toca y ya tienes más amor. ¿Así funciona? No. Vamos a pasar circunstancias que nos permitan desarrollar y ejercitar el amor, y así como cada uno de los frutos del Espíritu que se menciona en Gálatas. Porque así funciona la naturaleza, ¿sí o no? Los árboles los plantas y poco a poco van siendo regados, van siendo tratados, van siendo podados, hasta que dan fruto. Y no es de la noche a la mañana, pero hay un trabajo que se tiene que hacer. ¿Sí o no, Francisco? ¿Tú que le sabes a eso? ¿O cuántos árboles has plantado que al día siguiente ya tengan abundante fruto? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que planteamos esas plantitas que están allá afuera y no han crecido? Porque los hermanos no oran. Necesitamos orar para que crezcan las plantas. Y decía, o dice el pastor Adrián, si no las riegas, no crece. Y es lo mismo, tenemos que enfrentar circunstancias que quizá en algún momento vamos a cometer errores, pero que nos van a llevar a un crecimiento. Pero todo eso tiene que ser por medio de un trabajo arduo, de un trabajo constante, de un trabajo perseverante en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de Cristo. Entonces, si somos discípulos del Señor, entonces es porque permanecemos en su palabra. Es decir, permanecemos en Él, permanecemos en Cristo. Y si esto es una realidad de nosotros, entonces el ser como Cristo se debe de convertir o se convierte en un requisito para el cristiano. Es un requisito para el cristiano ser como Cristo. Yo no puedo ser cristiano sin anhelar ser como Cristo. Es imposible. Necesito yo entender esto para poder crecer, para poder permanecer en la fidelidad de Dios. Hablando mi hermano y mi hermana expresamente de la fidelidad, y si dice la Escritura que Cristo Jesús fue fiel en todas las cosas, entonces, por lógica y por consecuencia, tenemos que nosotros también ser fieles. Nosotros también tenemos que ser fieles. Dile al que tienes a un lado, tienes que ser fiel a Cristo. Tienes que ser fiel a Cristo. Y al igual que en todo lo demás que ya hemos visto, la determinación, el perdón, la humillación, la adoración y todo lo que ya hemos visto anteriormente en cuanto a lo que Jesús nos pone el más grande ejemplo, la fidelidad es un rasgo importantísimo. Es parte esencial del carácter que debe de reflejar el verdadero creyente. No puedo yo decir que soy verdadero creyente si no estoy perseverando, buscando la fidelidad. Es un rasgo importantísimo y es esencial en el carácter que debo de reflejar como verdadero creyente o como verdadero cristiano. Escúchame bien, de otro modo simplemente sería un religioso. Un religioso más. Alguien que practica una religión. Porque la religión, ¿cuántos saben de ustedes que no transforma? La religión no cambia. La religión no te lleva a tener una relación más profunda, más íntima con Dios. Te lleva a darte el golpe de pecho, simplemente te lleva incluso a calmar tu conciencia por unos instantes. Pero hasta ahí llegas. A una cuestión sumamente intelectual y supersticiosa, pero no transforma y no cambia, no produce un reflejo de Cristo Jesús en tu vida. Y la fidelidad es un rasgo que debe de permanecer en ti y en mí como verdaderos creyentes. No quiero que levantes tu mano,
simplemente pregúntate, ¿soy un verdadero creyente? ¿Soy un verdadero cristiano? Si dices que sí, entonces tú debes de ser fiel, debes de buscar la fidelidad. Si dices que no, bueno, este es el día para que comiences a ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor, que anhele permanecer en su palabra, en su carácter. Porque la fidelidad nos tiene que identificar con Cristo. Yo no puedo identificarme con Cristo Jesús si yo no soy fiel. Y es lo que nos debe de diferenciar, como lo dije, de una vida completamente religiosa. Esa es la diferencia entre un religioso y un verdadero creyente. El verdadero creyente es fiel, permanece, se esfuerza, trabaja. El religioso no. El religioso simplemente ve pasar los días y no hay un crecimiento. Le sigue gritando a su esposa como el primer día, sigue tratando igual a sus hijos, sigue buscando y sigue hablando de la misma manera que siempre, no cambia. Porque Cristo no está produciendo nada en él. Porque Cristo no lo sustenta, porque Cristo no es su raíz. Pero todo cristiano, mi hermano, debe de ser fiel. Repite conmigo, todo cristiano debe de ser fiel. Todo cristiano debe de ser fiel. La fidelidad, mi hermano y mi hermana, es algo que todos queremos que nos den. Todos queremos una persona fiel al lado nuestro. ¿O cuántos les gustan los traicioneros? Hasta cuando estamos chiquitos, ¿no? Hacemos algo, peleamos con el hermano y le va y le dice a la mamá y que dice, mitotero, traicionero. A nadie le gusta a alguien traicionero al lado nuestro. La fidelidad es algo que todos queremos que nos den, pero que muy pocos están dispuestos a dar. Así es la fidelidad. ¿Cuántas veces, mi hermano, te voy a hacer una pregunta, cuántas veces pedimos a Dios confiando en que Él es fiel? ¿Cuántos? Porque cada vez que pedimos a Dios es porque confiamos en Él. Así dice la Escritura. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, entonces si oramos a Dios es porque creemos que es fiel. Y cuando pedimos a Él confiamos en su fidelidad. Pero ¿cuántas veces pedimos a Dios que Él confíe en nuestra fidelidad? Señor, yo voy a hacer esto. Señor, dame un hijo porque yo voy a criarlo en tus caminos. Porque muchas veces Dios no le da hijos a las parejas porque no son fieles. Digo, no es una regla, pero en casos muy excepcionales así es. Y hasta que entienden que deben de ser fieles, es cuando Dios comienza a obrar en la vida de las personas. Lo mismo pasa en la vida de todos los hombres que vemos hoy en día, con la vida que día a día llevamos. Hombres, varones que demandan fidelidad de sus esposas, y ellos son completamente y totalmente infieles a ellas. Así pasa. Yo conozco amigos que se mueren si sus esposas les ponen el cuerno. Se mueren, no lo soportan. Pero ellos son unos infieles de primera. Ven pornografía, andan mirando mujeres en la calle, eso también es infidelidad. De hecho, tengo un amigo que estuvo conmigo en la prepa que su esposa le fue infiel. Y se estaba dando golpes de pecho y decía, es que ¿por qué? ¿Yo qué le hice? Yo trabajo. Yo le dije, a ver, enséñame tu celular. Vamos a ver todo lo que estás viendo ahí. Porque yo lo conozco y sé que estaba todo lleno de pornografía. Le digo, ¿tú crees que eso es agradable? Tú también eres culpable. Y tú le fuiste infiel primero antes que ella a ti. Porque como varones estamos muy dados a eso, pedir fidelidad a la esposa. Pero nosotros nos negamos a ser fieles. Codicia, adulterios, todo eso, mi hermano. Patrones o jefes que demandan fidelidad de sus empleados y ellos no son fieles para con ellos. Les pagan muy poco, no les dan lo que es justo. Eso también es infidelidad. Amigos que demandan fidelidad de sus propios amigos, pero la primera que están en riesgo sus intereses traicionan la confianza.
de sus amigos. ¿O qué decir de las ovejas? O sea, me refiero a la congregación incluso. ¿Cuántos pastores sufren la infidelidad de las ovejas? Ovejas que demandan la fidelidad del pastor y ellas no son para nada fieles. O viceversa. ¿Cuántos pastores demandan fidelidad de las ovejas? Pero el pastor no es para nada fiel. El pastor que demanda que diezmen y ofrenden y él no diezma ni ofrenda. Eso también se llama infidelidad. U ovejas que son muy exigentes para con el pastor. Y comete un error y lo tachan de lo peor. Pero en su vida secreta las ovejas también son totalmente infieles. Por lo tanto, la fidelidad es algo que todos quieren, pero que no todos dan. Y es algo muy controversial, mi hermano, porque es una realidad en cada uno de nosotros. Es una realidad en cada persona que está en el mundo. El varón demanda que la mujer se comporte como ayuda idónea, pero el varón es un cabezón en muchas ocasiones. O viceversa, la mujer demanda que el varón sea un hombre conforme al corazón de Dios, pero ella no es capaz de impulsarlo a que busque las cosas de Dios o a comportarse como una ayuda idónea. Y caen en infidelidad. Hombres que demandan de Dios una fidelidad, pero para nada se la ofrecen al Señor. ¿Cuántos de nosotros demandamos de Dios fidelidad? Ah, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no me respondes? Y nosotros, pero para nada le ofrecemos una fidelidad a Dios. Para nada. Fidelidad, mi hermano, según el diccionario hebreo, dice que significa ser una persona confiable. Ser una persona confiable, es decir, una persona en la cual puedes poner a su cuidado algo o a alguien. Eso es una persona confiable, alguien en la que tú puedes darle algo o a alguien para que lo cuide. También significa esta palabra alguien digno de confianza, es decir, a alguien que le puedes tú encargar un trabajo y lo hace, y no solamente lo hace, sino que lo termina. Eso es una persona digna de confianza. Alguien que tú le encargas algo y sabes que lo va a terminar. No que lo va a dejar a medias. O no que va a decir sí, pero no lo hace. También esta palabra fidelidad significa una persona segura, es decir, una persona con convicciones. Una persona que no es cambiante, que no es fluctuante. Como lo vimos la semana pasada. Que no claudica entre dos pensamientos. También una persona fiel es una persona verdadera, es decir, una persona que no es mentirosa. Levanten la mano, ¿cuántos son mentirosos? No mienta, levante la mano. También una persona fiel es una persona fidedigna, es decir, es una persona a la que se le cree. No tienes que andarle preguntando muchas veces, ¿de verdad? ¿Me está diciendo la verdad? Porque es una persona fidedigna. Es una persona que su testimonio, sus palabras valen. Porque es una persona fiel. ¿Y quién creen que cumple con todos estos requisitos? Jesucristo. Jesucristo siempre se mantuvo fiel. Jesucristo siempre se mantuvo confiable. Jesucristo siempre fue alguien en quien el Padre podía confiar el cuidado de su creación. Abre tu Biblia en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, en el versículo 12, se expresa precisamente esto. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, está el Señor Jesucristo orando al Padre y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero Jesucristo fue alguien en quien el Padre confió a toda su creación.
Y eso te incluye a ti y a mí. Y dice Jesús, de los que me diste yo no perdí a ninguno. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que podía confiar en el Hijo. ¿Cómo somos tú y yo con aquello que Dios nos ha confiado? El Padre le confió a sus hijos al Hijo, a los que habían de creer. ¿Tú y yo cómo somos con aquello que Dios nos ha confiado? ¿Somos fieles? ¿Somos confiables de lo que Dios puso a nuestro cuidado? Quizá hay una esposa, quizá a la esposa un esposo, quizá los hijos, un trabajo, un ministerio. Dios te lo ha confiado. Dios te ha pedido que lo cuides. Dios te ha pedido que seas fiel. ¿Hemos sido fieles? En ocasiones, mi hermano, queremos que Dios nos dé más de lo que tenemos. Nos da algo Dios y no estamos conformes y queremos más. Pero no somos alguien en quien Dios pueda confiar para darnos más. Porque lo que ya se nos ha dado no lo cuidamos como debemos de cuidarlo. Ahí está la persona que quiere 10 hijos, pero los 2 que tiene no los cuida. O ahí está el típico varón infiel que tiene 3 mujeres y a ninguna de las 3 las cuida. O como decía el pastor Chuy en una ocasión, son tan canallas que dejan embarazada a una, le hacen hijos y ya no mantienen a los chamacos. Ni siquiera son capaces de hacerse responsables de lo que hicieron. Pero aplica en muchas áreas de nuestra vida. En un trabajo, quizá tú quieres que el Señor te dé gracia para que subas de puesto. Pero en el puesto que tienes no eres fiel. No cuidas los intereses de tu patrón. No cuidas el trabajo que Dios te dio. No cuidas los recursos que Dios te dio. Los malgastas, no lo honras. ¿Y quieres que te dé a ganar más? ¿Eres acaso alguien confiable lo suficiente para que el Señor te pueda dar algo a tu cuidado? Abre tu Biblia en Lucas 16. Estamos hablando de fidelidad. Y Jesús fue alguien en quien el Padre confió. En Lucas 16, versículo 10 dice, quiero que lo tengas porque este pasaje es un principio vital para tu vida y para mi vida. Lucas 16, 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, ¿qué dice? También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En pocas palabras, aprendamos a ser fieles con lo poco que nosotros consideramos que Dios nos ha dado, que si nos ponemos a pensar, es muchísimo lo que Dios nos dio. Para que también entonces Dios tenga a bien el darnos algo más para que podamos cuidar de ello. Quizá un trabajo, quizá una familia, quizá una casa. Ahí está la esposa que quiere una casa más grande, pero en la chiquita no la limpia. Y no es fiel. O los hijos, méteme a un colegio donde yo pueda aprender inglés y el español no lo habla. Hay una incongruencia, ¿no? Fidelidad, mi hermano, es lo que Dios nos pide, fidelidad. Jesucristo también fue digno de confianza, es decir, alguien a quien se le encargó una tarea y la terminaba. Todo lo que el Padre puso en las manos del Señor Jesucristo para que hiciese, todo lo hizo al pie de la letra. Se le enviaba a predicar y el Señor Jesucristo no se quedaba descansando en sus laureles. No, el Señor Jesucristo se levantaba e iba. En Marcos 1:38 dice que el Señor Jesucristo dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Estaba preocupado por cumplir la tarea que Dios le había encomendado, el trabajo. De modo que en Juan 19:30 el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Ya no falta nada
porque se cumpla. Todo se ha cumplido, todo está establecido, todo se ha llevado a cabo. He cumplido al 100% con mi trabajo, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Había terminado todo. ¿Fue digno de confianza el Señor Jesucristo? Sí lo fue, mi hermano. Sí fue digno de confianza. Así había estado profetizado por Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así fue el Señor Jesucristo. No volvió al Padre vacío. Volvió con la victoria de la salvación. Fue prosperado en todo aquello para que fue enviado a esta tierra. Y en todo fue digno de confianza. Todo trabajo que comenzó fue todo el trabajo que terminó. ¿Cómo vamos nosotros con nuestras responsabilidades? ¿Cómo vamos? ¿Somos dignos de confianza porque estamos cumpliendo fielmente con nuestras responsabilidades, aquellas que Dios depositó en nuestras manos? Aquellas tareas que tenemos pendientes, ¿ya las hemos completado? ¿Estamos dispuestos a terminarlas? Si te mueres el día de hoy, ¿completaste las tareas que Dios te demandó? ¿Las responsabilidades? ¿Ya les has inculcado a tus hijos el temor de Dios? Porque esa es tu principal responsabilidad, Más allá de todo lo que tú puedas tener, mantenerlos, darle un hogar, comida, escuela, Dios te va a demandar que hayas implantado su palabra en sus corazones. Esa es tu responsabilidad como padre. O como esposo, ¿santificas a tu esposa? Como esposo, si te mueres, ¿ya preparaste a tu esposa para que tu esposa continúe firme en la carrera que tiene por delante? ¿O ni siquiera hablas del tema con ella? No, mi amor, yo no hablo de esas cosas, yo voy a vivir para siempre. Tú no te preocupes. ¿Cuántos hay así? Que creen que van a vivir para siempre. No. ¿Cómo estamos con nuestras responsabilidades? ¿Estamos dispuestos a terminarlas? En cada rol que jugamos en esta tierra, mi hermano, tenemos tareas que cumplir. Estés casado, estés soltero, seas padre, seas hijo, seas trabajador, tienes una tarea que cumplir, tienes un rol. Y en ese rol tienes responsabilidades. En donde tú tienes que ser un hombre o una mujer digna de confianza o digno de confianza. ¿Por qué? Porque eres un discípulo de Cristo. Como varón, como mujer, esposo, hijo, trabajador. Pero sobre todo, como cristianos tenemos un rol. Como cristianos tenemos una tarea que cumplir. Y la principal tarea que tienes que cumplir es honrar a Dios. Y el principal ministerio que tienes es predicar el Evangelio. Es ser testimonio, es anunciar sus virtudes. El Señor no te sacó de una vida de tinieblas para que continúes con una mente vacía, no, el Señor quiere llenarla de sus virtudes, quiere llenarla de su evangelio para que tú lo reflejes a este mundo. ¿Cómo vas con esa responsabilidad? O tus vecinos ni siquiera saben que eres cristiano, porque te da pena, o porque le huyes a la responsabilidad de que al decir que eres cristiano van a poner una lupa sobre ti. A mí me pasó eso, mi hermano. Yo cuando recién me convertí a Cristo, yo trabajaba en una empresa inmobiliaria y me convertí a Cristo y ya decidí entregarle mi vida al Señor y de repente con los mismos compañeros que yo convivía, que éramos un relajo total, se enteran que pues, yo me convierto y en una ocasión estaban viendo un video de, no me acuerdo de qué, pero era algo chusco, era algo como ofensivo, ¿no? Y yo lo veo y me empiezo a reír. Y uno de los compañeros me dice, ¿tú de qué te ríes? ¿Tú eres cristiano, ya no te puedes reír? Y me dolió. Me avergoncé tremendamente. Me dolió y me quedé calladito. Y me fui a llorar a mi cubículo. Llorar por decir algo, ¿eh? Porque no lloré, pero me avergoncé y dije, sí, es cierto.
Es verdad, ya no puedo andar en las mismas cosas que andaba antes. Pero alguien del mundo me reprochó mi cristianismo. Y muchas veces por eso nos callamos. Porque tenemos miedo de cumplir con nuestras responsabilidades. Y le huimos a las responsabilidades que tenemos como cristianos. Nos da vergüenza. Andamos con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. Andamos coqueteando con la carne. Ahí en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras. ¿Y saben qué? Este término adúltero está totalmente ligado a la infidelidad. Oh almas infieles. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cualquiera que le es fiel al mundo le es infiel a Dios. Quiere serle fiel al mundo, entonces quiere serle fiel a Dios, entonces tienes que serle infiel al mundo. En otras palabras, leal a Dios para que tu lealtad no esté con el mundo. ¿Qué más? El Señor Jesucristo también, según la definición, era un hombre seguro. Un hombre fiel, un hombre seguro. El Señor Jesucristo era alguien con convicciones, mi hermano. El Señor Jesucristo no cambiaba o fluctuaba. ¿Cuántos recuerdan la tentación en el desierto? Donde Satanás le ofreció todo lo que tú y yo pudimos desear en algún momento. No tienes que comer, ¿qué es lo que más deseas? Comida. El Señor Jesucristo la rechazó. ¿Quieres ser reconocido? El Señor Jesucristo lo rechazó. El Señor Jesucristo enfrentó cualquier tentación. De modo que dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel, porque era alguien con convicciones. Sabía cuál era el propósito por el cual venía a esta tierra y sabía a quién tenía que honrar, a quién tenía que obedecer, a quién le debía su lealtad, su obediencia. ¿Tú lo sabes, mi hermano? ¿Le debes algo al mundo? ¿El mundo ha hecho algo por ti? ¿Tú mismo has hecho algo por ti? No sé tú, pero a mí mis propias decisiones me llevaron a la perdición. Lo que yo decidía me hacía cada vez más depravado. Hasta que llega el Señor Jesucristo y me saca. Y me traslada a un lugar de luz. En donde ahora yo puedo ver claramente hacia dónde voy, quién está enfrente de mí. ¿Quién me salvó? ¿Quién me compró con su sangre? ¿Quién me dio valor? Porque ahora yo soy valioso para Él. ¿Tú lo sabes? ¿Tienes convicciones firmes? Abre tu Biblia en Mateo 26. El Señor Jesucristo no cambiaba, no fluctuaba. Tenía bien puestas sus convicciones. Lo que decidía era obedecer a Dios, y si era aún a pesar de su vida, Él lo hizo y Él lo llevó a cabo. En Mateo 26, versículo 2 dice, sepan, está hablándole a sus discípulos y dice, sepan que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Qué convicción tan tremenda del Señor Jesucristo y un entendimiento claro de lo que era la voluntad de Dios y de a lo que iba. El Señor Jesucristo no decía, ay no, pero dame otro día más. O fluctuaba, no, Él tenía bien claro que sería entregado y a Él no le costaba trabajo reconocerlo y estaba puesto para eso. Lo leímos también la semana pasada en donde dice, ¿y qué diré ahora? ¿Sálvame? No, si para esto he venido. Para ser crucificado, para ser entregado, para ser muerto a causa del pecado. Pero muchos de nosotros, un día tenemos ganas de ser cristianos y al otro día no. Hoy nos despertamos con un fuego impresionante de querer hacer la voluntad de Dios y en la tarde se nos apaga porque el Señor no respondió como yo quería que respondiera. En lugar de preocuparnos si yo estoy respondiendo como Él quiere que responda. Hoy tengo ganas de ser cristiano, mañana no. Hoy sí quiero echarle ganas y ya mañana ya no. Ya tiro la toalla o ya dejo.
los mandamientos de Dios, hoy sí, después ya no. Necesitamos ser de convicciones firmes, de convicciones que no sean movibles por las circunstancias del mundo, por los deseos propios, por las tentaciones. Y déjame decirte algo, mayormente los que somos varones tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Si tú como varón no eres firme en tus convicciones, no esperes que tu esposa sea firme también, o que tus hijos te obedezcan, porque tú no eres un varón firme. Levante la mano todos los varones. Levántela bien, no tenga duda de que es un varón, usted es un varón. La biología lo dice. Usted, varón, es responsable de su familia. Y usted necesita tener convicciones firmes. Y los chiquitos que no tienen familia lo van a hacer. Entonces afirmen sus convicciones de una vez. Para que cuando llegue ese tiempo, entonces puedan dar a Dios una respuesta de fidelidad. Mateo capítulo 5, 37, versículo 37, el Señor Jesucristo dijo, pero sea tu hablar sí, sí y no, no, porque lo demás de esto de mal procede. En otras palabras, Santiago dijo, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que tu hablar sea sí, o que tu sí sea sí, y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, no tienes que ser de esas personas. No, te lo juro de verdad, créeme. Ya no lo vuelvo a hacer. No, que tu hablar sea sí, sí o no, no. De modo que si tú eres un varón que le prometes algo a tu esposa sepa que lo vas a cumplir porque eres fiel. Si tú le dices a Dios, Señor, yo te prometo que voy a entregar mi vida, pues entonces cumple lo que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. Para que no seas una persona fluctuante, sin convicciones, sino que seas un hombre o una mujer seguro y segura, una persona fiel. ¿Qué más? El Señor Jesucristo dice que Él era verdadero. El Señor Jesucristo era una persona verdadera. Es lo que también significa fiel. Él hablaba la verdad, aun cuando no la creían los demás. En Juan capítulo 10, versículo 25 dice, Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque los fariseos, escribas, le demandaban al Señor, si tú eres el Cristo, ya dínoslo. No los tengas con el Jesús en la boca. Dinos, si tú eres Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ya dilo. Y Jesús decía, es que ya te lo he dicho, pero no lo quieres creer. Y aun cuando mi testimonio da la seguridad de que yo soy el enviado de Dios. Jesucristo era una persona verdadera, aun cuando los demás no le creían. Pero como varones o como hombres y mujeres, somos muy orgullosos. ¿No me crees? Ahora para que se te quite ya no lo voy a hacer. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Soberbia. Una amiga que, gracias a Dios, ahorita está en el Señor, cuando comenzaba su caminar cristiano, su familia se le fue encima. Mamá, papá, hermanos, la rechazaron, la trataron como lo peor. Y la presionaban tanto que ella dijo, ¿sí? ¿No quieren que sea cristiana? Pues no lo voy a hacer. Y se tiró a la rebeldía tremendamente. Digo, ya después regresó al camino del Señor y ahorita está firme. Pero nuestro actuar no debe de ser así. Porque el que me crea o no me crean las personas no debe de depender mi fidelidad. Mi fidelidad es hacia Dios primeramente. Y si yo soy fiel hacia Dios, lo demás debe de ser amparado por mi testimonio, por mi manera de vivir. Nada de que, pues para que se te quite ya no vamos a ir. Te voy a llevar al parque, ¿de verdad, mi amor?
¿Por qué no me crees? Pues es que en 10 años no me has llevado. No, pues ya déjame estarte preguntando, ya te dije que sí. Y 3, 4, 10 veces más, porque así son las mujeres, ¿sí o no? Ahora para que se te quite no te voy a llevar. No, tú llévala, sigue siendo fiel a lo que ya dijiste. Igual con tus hijos, igual con todo, igual con Dios. No seamos infieles. El apóstol Pedro dijo en su primera carta en el capítulo 2, versículo 22, el cual, hablando de Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No se halló engaño en la boca de Jesús. ¿Qué tan engañoso eres tú? ¿O qué tan verdadero eres tú? ¿Somos bipolares? Es que es una enfermedad. No es una enfermedad. Es como decir que el que es alcohólico porque está enfermo. No, eso se llama pecado. Y el pecado tiene solución en Cristo Jesús. Es en el único lugar en donde podemos arreglar el pecado. La bipolaridad no debe de existir en la vida del cristiano. Nada de que así soy, así me aceptó el Señor. Sí, pero el Señor se supone que quiere cambiarte, quiere transformarte. El Señor Jesucristo no era bipolar. ¿O cuántos leen en los evangelios a un Jesús bipolar? Un día se acostaba a Juanito aquí y al otro día hasta para allá. ¿Verdad que no? Y a veces nos acostamos a la esposa aquí y al otro día, dame mi espacio. Estoy presionado, déjame. ¿Cuántos varones son así? No levante su mano. Somos cristianos en la iglesia, pero ¿en el mundo somos otra cosa? ¿O en el trabajo somos otra cosa? ¿O somos verdaderos? En todo lugar donde estemos nos comportamos como cristianos. Porque si tú te comportas en la iglesia como cristiano, pero en el trabajo ya no lo eres, entonces tú no eres una persona fiel. Tú necesitas acercarte a Cristo Jesús. Necesitas tomar ejemplo de Él. Él no era una cosa con sus discípulos y con Poncio Pilato otra, ¿verdad que no? Ni con Caifás. O en el monte de la transfiguración. Al Señor no se le subió en el monte de la transfiguración, ¿o sí? Se le subió y dijo, no, es que aquí yo soy Dios y... No, Él actuó con la misma sencillez, con la misma fidelidad al Padre. El apóstol Juan escribió en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 21. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Cuántos conocemos la diferencia entre la verdad y la mentira? No somos inocentes, ¿verdad? Conocemos cuando no estamos actuando con verdad. Conocemos cuando estamos siendo engañosos, cuando estamos siendo mentirosos. Lo conocemos. Necesitamos ser personas sin dobleces. Necesitamos ser cristianos de una sola pieza. Necesitamos ser cristianos genuinos. Dile que tienes a un lado, ¿qué onda mi genuino? ¿Qué tal mi genuino? Dile. Necesitamos ser genuinos, verdaderos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo Jesús quiere de nosotros. Es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. ¿Qué más era el Señor? Esta palabra fidelidad dijimos que también es fidedigno. Fidedigno. Es decir, que Jesucristo siempre fue fidedigno, alguien creíble. Si el Señor Jesucristo lo decía, no tenían que preguntarle 2 o 3 veces, le creían. Lo hizo con aquellos que produjo milagros. Vete a lavar al estanque. ¿De verdad? Oh, que te vayas a lavar. ¿Pero de verdad? No, simplemente iban y se lavaban. Porque le creían. En Marcos capítulo 1, versículo 22 dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los hipócritas, que eran doble cara. No. Les enseñaba como quien tiene autoridad, porque la autoridad se la daba su testimonio, su manera de vivir, su manera de comportarse, porque todo lo que prometía lo cumplía.
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Señor fiel, un Señor que era alguien creíble, alguien que no echaba mentiras, porque a los mentirosos nadie les cree, ¿verdad? No creen a los mentirosos. Y la confianza, mi hermano, es algo tan fácil de perderse. Puedes decir 1000 verdades, pero con una mentira echaste a perder todo. Y al rato te quejas, ¡ay, fue una mentirilla! Sí, pero pues esa mentira te hace una persona infiel. ¡Ah, nomás lo hice una vez! Sí, pero entiende que eso te hizo una persona infiel. Para que tú vuelvas a ganar la confianza y la credibilidad, entonces no tienes que decir otras 1000 verdades, no. Tienes que ser verdadero en todo. Tienes que ser alguien creíble. Por lo tanto, si tú eres una persona que no te creen, no culpes a los demás. Cúlpate a ti mismo porque hay algo por lo cual no te creen. Hay algo por lo cual no están creyendo en lo que tú estás diciendo. Y necesitamos ser personas fidedignas. Necesitamos ser personas creíbles. Somos hombres o son mujeres en quienes se pueda confiar de modo que lo que sale de tu boca lo dan por un hecho. Yo trabajo con mis niñas porque a veces le digo algo a mi bebé de 2 años. Le digo, ay, ahorita vengo, te voy a traer un premio cuando regrese, ¿eh? Y pues a mí todo se me olvida. Y mi esposa me llama, oye, acuérdate de comprarle el premio que le dijiste a tu hija. Y yo, sí es cierto. O a veces que llego y no lo traigo, oye, ¿le trajiste lo que le dijiste? Y yo, se me olvidó y me salgo y voy por su premio y regreso y se lo doy. Porque trato de ser una persona fidedigna. Quizá no siempre se cumpla, pero tenemos que trabajar por ello. No tenemos que dejarlo a la deriva, como decir, no, está chiquita, no pasa nada. No, porque eso va a forjar su crecimiento también. Y es lo mismo con la esposa, con el esposo, en el trabajo, donde quiera que estés. Tienes que ser una persona creíble. Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Abre tu Biblia. En Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice en la Nueva Versión Internacional, dejen de mentirse unos a otros. Ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. En pocas palabras, antes eras un mentiroso. Entiende que ya no puedes vivir así. Porque ya te ha revestido el Señor de una nueva naturaleza. Dios te ha perdonado, Dios te ha transformado. Ahora habla verdad, ya deja de decir mentiras. Proverbios capítulo 26, versículo 18 dice, tanto daña, escúchame bien, tanto daña a un loco que dispara un arma mortal como el que le miente a un amigo y luego dice, solo estaba bromeando. Ay, era broma, mi amor, porque te cachó. Pero tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego dice, solo estaba bromeando. ¿Daña la mentira? Daña la mentira, mi hermano. Necesitamos ser personas fidedignas, creíbles. En Efesios capítulo 5, versículo 4, dice en otra versión, los cuentos obscenos, escúchame bien, los cuentos o historias obscenas, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. O sea, ya no pueden vivir de esa manera. ¿Tú qué me dices si también haces lo mismo? Cuentas esos chistes feos. ¿Tú qué me dices si la otra vez te vi que andabas haciendo esto? Y perdemos credibilidad, perdemos autoridad, perdemos testimonio. ¿Por qué? Porque no somos fieles, porque no le somos fieles a Dios. No somos fieles a nuestras convicciones. No somos personas en quien se pueda confiar, en quien se pueda encargar un trabajo. Todas estas cosas, mi hermano, tienen que ver con la fidelidad. Una fidelidad que aprendemos de nuestro Señor
y que debemos imitar, una fidelidad que debemos reflejar como parte esencial de nuestro carácter. Tu carácter debe de ser un carácter fiel. ¿Cuántos creen esto? Nuestro carácter debe de ser un carácter fiel. En cualquier tipo de circunstancias, no eres fiel cuando te va bien y eres infiel cuando te va mal. Eso no es posible. O eso no tiene que ser en la vida del creyente, en la vida de una persona que dice que confía en Dios y que le ha entregado su vida. Muchos por eso no experimentan la fidelidad de Dios o lo extraordinario del obrar de Dios. Porque son fieles a medias o pretenden ser fieles a medias. Y la fidelidad va mucho más allá de las adversidades. Va mucho más allá. Les cuento una anécdota. Había un pastor que se llama... Bueno, hay un pastor, el nombre está difícil. Mejor no se lo digo. Es Hotchkiss. Así se apellida, Hotchkiss. Juan, le vamos a poner Juan. Había un pastor Juan, ¿verdad? Que por 4 años este pastor había estado de misionero en África. Y decía este pastor: he vivido solo en África. 30 veces he sido atacado por la fiebre. 3 veces atacado por leones. Y varias veces he sido atacado por rinocerontes. Luego dice, no pocas veces los nativos me han tendido emboscadas con flechas envenenadas, sin saber yo si van a disparar o no. Y por 4 meses no he visto una pieza de pan, teniendo que limitarme a comer todas las cosas, desde hormigas hasta rinocerontes. Pero permítanme que les diga que con todo gusto pasaría otra vez por todas estas experiencias a cambio del gozo de llevar la palabra de mi Salvador y hacerla brillar en la oscuridad que envuelve a alguna otra de las tribus de África Central. También decía, pero en el tremendo gozo de esta gran experiencia estaba el gozo de un milagro de la palabra entrando por primera vez en una tribu que nunca había oído antes. Nunca, dice, podré pensar en estos 40 años como años de sacrificio. Nunca. Qué fidelidad tan grande, mi hermano. Qué fidelidad. Porque la fidelidad traspasa la adversidad. No soy fiel cuando las cosas están bien. Mucho más allá me gozo cuando las cosas o cuando hay adversidades, porque sé que en medio de eso Dios está obrando. Este hombre simplemente se gloriaba de pensar que la palabra iba a ser escuchada. No que le iba a dar un pedazo de pan o un pedazo de carne, no. Él se gozaba de que aunque comiera hormigas, la palabra de Dios iba a transformar la vida de un hombre. Qué impresionante, mi hermano. No hay justificación delante de Dios ante la infidelidad, porque cualquier cosa que estemos pasando tú y yo, otros ya la pasaron y peor. Y permanecieron fieles. No hay justificación delante de Dios ante la infidelidad. Todo lo que el Señor nos ha dado supera por mucho aquellas cosas que padecemos por causa de su nombre. Por mucho la supera. Porque, decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Realmente, mi hermano, la fidelidad está ligada con la perseverancia. Si yo no persevero, entonces yo no estoy siendo fiel. Y todos los grandes hombres y mujeres de Dios experimentaron el gozo por causa de la perseverancia y fidelidad a Cristo. ¿No has experimentado esto? Es quizá porque no has perseverado en fidelidad. ¿No has visto la mano de Dios? Es porque no has perseverado. Yo estuve así por 5 años y no pasó nada.
5 años no son suficientes. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2. 5 años, 10 años, 15 años de sufrimiento no son suficientes como para justificarte de que permaneciste fiel y Dios no respondió. Porque eso Dios no demanda de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros en cuanto a la fidelidad? No temas, le dice el Señor, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. ¿Y qué demanda el Señor? ¿Qué dice? Sé fiel ¿hasta cuándo? ¿5 años? ¿Sé fiel 10 años? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Que te mueras siendo fiel. Si el Señor permitió que 10 años tú estuvieras padeciendo, pues 10 años solamente va a durar tu tribulación. Sé fiel hasta la muerte, es lo que el Señor te está diciendo. O en otras palabras, como tú no sabes cuándo es el día en que vas a morir, tú tienes que vivir cada día siendo fiel. Tienes que vivir cada día siendo fiel. Dios nos demanda fidelidad hasta el final. De otro modo, no podremos recibir la recompensa, el premio que Él mismo ha preparado, sus promesas cumplidas en nosotros. Jesucristo mismo fue fiel hasta la muerte. Fueron 3 años de ministerio y de sufrimiento del Señor, aparentemente, porque a Él lo quisieron matar desde que nació. Pero si Dios hubiera determinado que fuesen 50, les aseguro que Jesucristo hubiera soportado los 50. Porque Él fue fiel hasta la muerte. Y dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que después de haber sido fiel y haberse humillado y obedecido a Dios, también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto mismo es lo que el Señor le da a todos aquellos que son fieles y que permanecen. Es lo mismo. Y por la fidelidad de Cristo, mi hermano, muchos otros son alcanzados. O muchos somos alcanzados. Y también por tu fidelidad, muchos serán alcanzados. Muchos serán atraídos a la vida de Dios. Así como la anécdota de este hombre, por su fidelidad, hubo tribus que al mantenerse durante muchos años en la oscuridad, pudieron ver la luz a través del Evangelio, por la fidelidad de este hombre, de este pastor. Termino con este pasaje, mi hermano. Abre 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. Fiel significa verdadera, segura. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si morimos siendo fieles hasta el final, entonces también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? En primer lugar, que Dios tiene promesas, sean para bien o sean para mal. Si somos fieles y soportamos hasta el final, tendremos vida eterna a su lado. Es una promesa. Porque la perseverancia es la prueba irrefutable de la salvación. Si una persona persevera, entonces es salvo. Lo dice por toda la Escritura. Si soportamos las aflicciones que enfrentamos, entonces el Señor nos dará un reino
Así lo dice la Escritura. Y gobernaremos juntamente con Él. Pero también dice en sus promesas que si retrocedemos, entonces no agradaremos a su alma. O su alma no se agradará de nosotros. Si le negamos, entonces dice la Escritura como promesa que Él también nos negará. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si le negamos, Él también lo negará. Y la negación está no en simplemente decir que Dios no existe, sino la negación está, mi hermano y mi hermana, en la falta de gratitud a Dios y de reconocimiento de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros no reconocemos todo eso, entonces le estamos negando. Y por consecuencia, en la deshonra de la dignidad que merece, deshonramos la dignidad de Dios. También dice que nuestra infidelidad no va a afectar el carácter de Dios. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nuestra infidelidad no afecta el carácter de Dios. Nos afectamos únicamente a nosotros cuando no somos fieles. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero su fidelidad da testimonio en contra de nuestra infidelidad. De que Él permaneció fiel y nosotros no. Pero para todo esto, mi hermano, ¿sabe qué se necesita? Se requiere valor. Para esto se requiere ser valientes por mantenerse en el camino correcto, en el pensamiento de Dios, aun cuando esto implique renunciar a uno mismo. Concluyo. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo de fidelidad. Permaneció fiel aún a pesar de todo. No claudicó, no volvió atrás, sino que fue a la cruz y resucitó. Y en la fidelidad siempre va a haber un fruto. Nosotros somos el fruto de la fidelidad de Cristo. Y así como Cristo Jesús impactó nuestras vidas por causa de su fidelidad, también nuestra vida puede impactar tanto la vida de otros que terminaríamos ganándolos para Cristo, principalmente la vida de nuestras familias. Porque la oración no es milagrosa, la oración tiene que ir acompañada de una fidelidad, de un testimonio. De otro modo no sirve para nada. Yo no puedo pedir que mis hijos se salven si yo no les doy testimonio de la gloria de Cristo en mi vida, de su gracia. Si tú eres fiel, entonces tú vas a impactar la vida de otros y los vas a traer para que también sean salvos. Busquemos, mis hermanos, ser fieles. Esforcémonos y cuidemos de ser completa y totalmente obedientes hasta la muerte, sabiendo que Dios tiene promesas. La principal de estas promesas es que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Terminemos la carrera como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, a todos los que se mantienen en fidelidad. Cierra tus ojos, mi hermano. Medita en tu corazón y ora al Señor. Medita en tu vida, cómo has avanzado en tu vida. Ora al Señor y dale gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Él ha sido fiel. Si tú no has sido fiel en algún momento de tu vida, ponte de pie. Si tú le has fallado al Señor en algún momento, ponte de pie y dile: Señor, perdóname. Perdóname, aquí estoy, yo quiero ser fiel, Señor. Y quiero reconocer tu fidelidad y quiero que tu fidelidad me llene a tal grado que ahora yo me esfuerce, que yo sea valiente, que yo trabaje por perseverar en la fidelidad que tú demandas de mí. Ora al Señor en tu intimidad. Con tus propias palabras dile mientras cantamos o mientras pronunciamos este cántico.
Señor, gracias, Padre mío. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque eres fiel mucho más allá de nuestro entendimiento. Queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas. Queremos decirte que te amamos, Señor. Y no podemos negar, indudablemente tú has sido fiel. Y tu fidelidad, Señor, es grande. Más allá de lo que nosotros entendemos. Gracias, Padre mío. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias, Padre. Los que están sentados, pónganse de pie también. Pónganse de pie, porque la realidad es que todos necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos reconocer delante de Dios esto. Necesitamos darle gracias por su paciencia, por su gran bondad. Pedirle que nos ayude. Y tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Cierra tus ojos, con tus palabras. Dile al Señor, gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta tarde, Padre. Te damos toda la gloria y queremos reconocer tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, mi hermano, reconócelo. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Es grande, Señor, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No te canses de reconocerlo, mi hermano. De lo profundo de tu corazón que quieres que esa fidelidad de Dios te llene. Que queremos reconocer tu fidelidad, Señor, pero queremos reconocerla de tal modo que nos motive, nos mueva, Señor, a corresponder a esa fidelidad, siendo fieles también para contigo. Díselo, mi hermano, díselo, reconócelo. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
aplauso al Señor, mi hermano, por su fidelidad. Dios ha sido fiel, totalmente fiel. Ahora nos corresponde a nosotros serle fiel a Él. Amén. Tenemos tarea una vez más. Que Dios los bendiga, mi hermano. Nos vemos, primeramente Dios, el miércoles en la reunión de las 7 o el próximo domingo a las 11. Que Dios le bendiga.